tal, muchachos? ¿Cómo estamos el día de hoy con otra video reacción más? Hoy vamos a estar reaccionando al caso Robert Milton, espero decirlo bien. Sin embargo, pues aquí van a tener el título para ver cómo se dice bien. Y les recuerdo que este tipo de videos o este tipo de video reacciones las hacemos siempre en stream en Kick. Entonces ya saben, lléguense si quieren parchar un rato. Y nada, los dejo con el video. Burned over 99% of his body. Doused Robbie with gasoline, then set him on fire. The little boy was burnt beyond recognition, over 99% of his body. The little boy was Robbie Middleton, who was set on fire in the woods near his Uy, Splendora pa, home ¿cómo back así? in 1998. ¿Le prendieron fuego a un niño? Horrific attack. Tonight, 13 years after someone set an 8-year-old boy on fire, we may finally know why. We need to warn you, some of this video is hard to watch. Uy, pa, ¿qué es eso? Uy, Julián, ¿qué envió, weón? Nos encontramos en Splendora, Texas, el día 28 de Uy, junio de Parce, 1990. es que en Texas, o sea, Texas yo creo que es el estado en el que más psicópatas o más historias de psicópatas se han ido virales en el mundo. Porque precisamente de Texas vienen películas como La Masacre de Texas y cosas así, que son historias reales, obviamente que las ponen un poco más pasadas de lo normal, precisamente por eso. Texas está re podrido y yo conozco otro caso que es re brutal. Si eso es verdad, Texas está podridísimo, weón, podridísimo. Con el video, 98. Splendora. Ese día era muy especial para Robbie Middleton, pues era nada más y nada menos que el día de su 8º cumpleaños. Uy, Aquella mañana padre, se no estaba de despertó cumpleaños, muy weón. emocionado. Al entrar al salón, sus padres le recibieron con un abrazo muy fuerte y le entregaron 2 regalos. El primero era un sobre y el segundo un paquete de un tamaño considerable. Al romper el papel de regalo del gran paquete y ver lo que sus padres le habían comprado, no pudo contenerse y empezó a saltar de alegría. Hacía semanas que les decía una y otra vez a sus Un padres camping. que le gustaría tener una tienda de campaña para invitar a su mejor amigo a pasar una de las calurosas noches de verano y hacer una fiesta de pijamas en el Uy, jardín. no, que hijo de puta me iba a acampar en Texas. Bueno, en Estados Unidos. Porque allá sí hay mucho loco, mano. Sus padres le concedieron ese deseo y Robbie les dijo que esa misma noche invitaría a su amigo. A continuación, abrió el segundo regalo. Al abrir el sobre se encontró con unos billetes de dólar con los que podría comprarse lo que quisiera. Una difícil decisión para un niño de 8 años que acabó por pedirle a su madre si podía comprarse unos fuegos artificiales para tirarlos con su mejor amigo aquella noche. Weón, Sus ¿cómo le van a dar pólvora a un niño tan pequeño? padres le acompañaron a la tienda y salió de allí cargado con varias cajas de petardos, todos inofensivos y muy coloridos. Fue realmente uno de los días más felices de su vida. Realmente amaba sus cumpleaños. Cuando el sol empezó a descender y las temperaturas fueron más agradables, Robbie se dirigió corriendo hacia el bosque que se encontraba detrás de su casa. Iba descalzo Es que y me llevaba traumé. consigo sus pantalones preferidos que brillaban en la oscuridad. Una vez se metió en el bosque, fue siguiendo un sendero que conectaba el vecindario de Krosno con uno paralelo donde Uy, pa, es que allá en Estados Unidos sí tienen esos bosques así, ¿no? Como que en los bosques hay caminos. Es que Estados Unidos es muy grande. vivía su amigo. Mientras tanto, la señora Middleton ya había levantado una carpa en el patio trasero y la había abastecido con perritos calientes. Pero el mejor día de la vida del joven Robbie se convertiría en el peor, Sí, el cuando propio por bosque, sorpresa película de se terror. topó con alguien en el camino del bosque. Acto seguido, le rociaron los ojos con gasolina, cegándolo y dejándolo Uy, completamente gonorrea. vulnerable. A continuación le agarraron con fuerza y le estamparon contra un árbol. Con un hilo de pescar le ataron al tronco. Entonces procedieron a empaparlo con gasolina y con un mechero Bic le prendieron fuego. El cuerpo del joven Robbie se prendió en un instante, explotando en una bola de fuego que empezó a soltar una gran nube de humo negro. El pobre niño no pudo parar de gritar durante todo el tiempo, pero nadie pudo oírle desde la espesura del bosque. No fue hasta que los hilos de pesca con los que se encontraba atado se fundieron, cuando pudo empezar a trastabillar dando dolorosos pasos poco a poco en dirección a su casa, mientras partes de su ropa y piel seguían prendidas con fuego. El niño consiguió salir caminando del bosque y llegar a la calle frente a su casa, todavía envuelto en llamas. Fue allí, en medio de la carretera, donde se desmayó y cayó al suelo. No fue hasta unos minutos más tarde cuando la madre del chico le encontró en el suelo, todavía humeando y apenas Pobre con vida. señora, weón. Acto seguido fue llevado al hospital. Sufrió quemaduras de tercer grado en el 99% de su cuerpo. Las únicas partes que no se había quemado eran las plantas de sus pies y las palmas de sus manos.
Los médicos les dijeron a sus padres que no había ninguna posibilidad de supervivencia y Uy, que se prepararan para lo gonorrea. peor. Pero a pesar de todos los Mano, el diagnósticos, el pequeño Robbie 99% quemado. Uy, qué gonorrea, weón. Yo nunca había escuchado un caso así. O sea, eso es... aguantó los dolorosos tratamientos y consiguió vivir. Durante el transcurso de los siguientes meses y años, se vio O sea que el niño... Uy, o sea que el niño alcanzó a sobrevivir a pesar de todo eso. Uy, muy duro, weón. sometido a más de 200 operaciones e incontables injertos de piel. Y cuando pudo articular sus primeras palabras, dijo algo que dejó a su familia y a la prensa en shock. Relató que su atacante, hasta ese momento desconocido, se trataba de nada más y nada menos que uno de sus vecinos, un niño de 13 años llamado Donald Collins. Donald, ya por putas? aquel entonces, era considerado Uy, espérese. Uy, otro niño quemó a otro así por deporte, weón. un niño extremadamente problemático y peligroso. No te acerques nunca a Donald, y si alguna vez le ves cerca, huye corriendo y vuelve a casa. Acto seguido, Donald Collins fue Ese caso es turbio de aquí a la mierda. detenido y Sí, llevado a un obvio, centro de mano, menores, un pero niño, pocos meses weón. después fue liberado, según la policía, por falta de motivos, pruebas y testigos. Uy, no, y dejaron a esa gonorrea de niño libre. Por lo visto, la niño justicia era un no podía psicópata, dictar una mano. sentencia solamente con el testimonio de un niño de 8 años, así que su atacante fue liberado. Mientras tanto, el pequeño Robbie se fue recuperando gradualmente de sus heridas gracias a la ayuda del hospital y el ese amor y la niño quedó atención re- incondicionales de su familia. Incluso estando completamente desfigurado, sufriendo terribles terrores nocturnos Uy, y con no, una terrible lesión en todo el cuerpo que hacía que incluso la luz del sol fuera dolorosa, Robbie sorprendió a todo el mundo con su optimismo. A menudo solía flirtear con las enfermeras de turno e incluso se prestó para ser la imagen de varias ONGs dedicadas a las víctimas de quemaduras, que consiguieron recaudar centenares de miles de dólares gracias a él. El pasado es el pasado y tienes que dejarlo atrás. A medida Uy, que iba ese creciendo niño y muy los injertos de valiente, la piel tenían verdad. que ser sustituidos, Robbie pasaba por tratamientos de un dolor inimaginable e incluso tuvo que aprender a caminar de nuevo en múltiples ocasiones. Pero mientras Robbie asombraba al mundo con su bondad y madurez, su atacante Donald Collins se embarcó en una vida de crimen. A los 16 años fue condenado por agredir a un niño de 8 años y sirvió 4 años en prisión. Después de eso, estuvo entrando y saliendo constantemente del correccional. Robbie No, ese hijo de puta niño era un loco, ñero. Ese niño era nunca un dudó de loco, quién le weón. había prendido fuego, y su familia demandó a Donald por intento de homicidio. Poco después de interponer la demanda, las cosas empeoraron para el joven Robbie, ahora de tan solo 20 años. Le diagnosticaron un terrible caso de cáncer de piel causado por las heridas del ataque. No, qué En una última gonorrea, demostración no. de valentía, Robbie decidió grabar un vídeo en su lecho de muerte ante la prensa y supo que era la hora de contar toda la verdad acerca de su caso para proteger a otros de Donald Collins. Estas Uy, fueron sus ah. palabras. Semanas antes de prenderme fuego, Don Collins me llevó al mismo bosque, me bajó la ropa y empezó a violarme. Don me violó porque yo había sido testigo de una violación a otro niño, también de 8 años. ¿Qué El putas, día del weón? ataque, Don me agarró por el hombro y me tiró gasolina en la cara. Después de eso, realmente no recuerdo nada. Pero sí que mientras me prendía fuego, me pareció oír la voz de un adulto en el bosque. Estas fueron las increíbles palabras de Robbie en su lecho de muerte. Poco después, falleció. Uy, El nuevo mano, testimonio de No Robbie amiga que el cucho del otro chinito era también loco. y su defunción llevaron el juicio contra Don Collins por un nuevo camino, ya que sus cargos habían sido retirados debido a que el fiscal encontraba ciertas contradicciones en el caso. Según la madre Uy, no, de pero ese Robbie, marica, el ese fiscal marica tiene pinta de loco, weón. ni siquiera tuvo la decencia de venir a hablar con mi hijo antes de retirar los cargos de su atacante. No hubo un proceso penal hasta que una nueva ley estatal y el nuevo fiscal de distrito del condado de Montgomery cambiaron el panorama. Bobby, el padre de Robbie, intentó en vano ocultar sus emociones durante el juicio. El jurado decidió que había suficientes pruebas, incluso sin confesión ni testigos, para concluir que el atacante era Collins, el vecino de al lado de Robbie Middleton. Los fiscales argumentaron que Collins, ahora de 29 años, quemó a Middleton para evitar que le dijera a nadie que lo había agredido sexualmente 2 semanas antes. En el ¿Pero juicio, qué, la weón? fiscalía pasó 4 días presentando testigos que dijeron que Collins había admitido que había quemado a Robbie.
Media docena de convictos fueron trasladados en autobús desde varias prisiones estatales O para sea, testificar que Collins los mismos que estaban en la cárcel con este marica lo sapearon. O sea, el marica les confesó que se había quemado al chinito. se había jactado del crimen en el centro de detención juvenil 17 años antes. Colin Middleton declaró: «Fui a ver el árbol donde quemaron a mi hijo y pude ver la marca carbonizada de su perfil en el tronco». Pero el testimonio más convincente provino de un hombre de Cleveland, que dijo que Collins lo había visto en 2001, cuando tenía 8 años. El hombre dijo que Ay, Collins lo amenazó gonorrea. con quemarlo como a ese otro niño si se lo contaba a alguien. Collins, que para entonces tenía 16 años, fue condenado y mantenido en detención juvenil hasta los 21, pero gracias al veredicto del jurado, Uy, qué puta Donald niño tan loco, ¿no, weón? fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de Robin. No se le aplicó la pena máxima, ya que en el momento de los hechos tenía 13 años, y la edad mínima para ser juzgado como un adulto ante un crimen de tal magnitud era de 14. Collins también fue sentenciado a pagar una multa de $150.000 millones a los padres de Robbie. No, Las pero últimas esa plata palabras ¿dónde del le iba a fiscal a sacar? Donald Collins fueron: «Hoy, Robbie Middleton puede devolver el golpe. Hoy es el día en que pagarás». A día de hoy, todavía no se sabe quién era el adulto que se encontraba con Collins aquel día en el bosque. Los padres de Robbie siguen luchando para que se reabra la investigación. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, me ayudas una barbaridad. Aquí te dejo Uy, otras historias esa historia escalofriantes. que envió Julián, qué weón, qué gonorrea, mano. ¿Cómo es posible? Eso abre un debate bastante interesante y es, ¿ustedes creen que en este caso, o sea, ya está demostrado científicamente, de alguna manera, que los psicópatas tienen, o sea, o sea, hay cosas genéticamente que pueden hacer a personas más susceptibles a ser psicópatas, ¿no? Pero, uy, o sea, ¿cómo es posible que un niño de 13 años tenga tanta maldad, weón? O sea, esté tan rayado.